Hola, mi nombre es Amanda Arias, soy estudiante del Instituto Mexicano de Psico-Oncología, de la carrera de Psicopedagogía de la Generación 31. El día de hoy voy a hablar tantito sobre lo que es psicopatología, lo que son anormalidades, trastornos psiquiátricos y enfermedades mentales. Posteriormente me voy a basar en el DSM-4 para hablar un poquito sobre los trastornos del desarrollo de la niñez y de la adolescencia. Bueno, voy a empezar con explicarles qué es psicopatología y de dónde viene y así. Se genera a partir de la necesidad de dividir las enfermedades. A lo largo de los años se han ido desarrollando distintos conceptos sobre esta área de la salud, así como la denominación de las personas que esta misma se encarga de estudiar. Por ejemplo, en la Edad Media se llegó a creer que las enfermedades mentales eran producto de brujería, pactos con el diablo o posesiones demoníacas. Se llegó a denominar incluso demonología. Esta es de carácter religioso, es la conducta anormal y se puede explicar por fuerzas sobrenaturales, es decir, demonios. Después de esto, los griegos fueron los primeros en separar el estudio de la mente con la religión, y después de muchos años fue cuando surgió la psicopatología en sí. Este concepto viene del griego psique, que significa razón o alma. Patos, que significa padecimiento. Logos, razonamiento. Es un área de la salud dedicada a estudiar los trastornos o síntomas psicológicos con origen biológico, bien sea por alteraciones anatómicas o bioquímicas. La psicopatología se encarga de explicarnos cómo es que se originan los trastornos, cómo los podemos identificar, cómo diagnosticarlos y finalmente cómo tratarlos. La psicopatología como área de la salud requiere de la intervención de diversos especialistas, que son los psiquiatras, los especialistas en neurociencia y los psicólogos. Cada uno tiene su función, por ejemplo, la de los psiquiatras. Ellos se encargan de identificar aquellos cambios que podrían ser considerados un síntoma o un trastorno. Los especialistas en neurociencia estudian los procesos químicos que originan los trastornos psicológicos o mentales. Estas contribuciones, esto se me hizo muy importante, que dichas contribuciones de estos especialistas podrían derivar en la creación de nuevos o incluso en la mejora de medicamentos. También podría ser que ayuden a tener una nueva perspectiva sobre el funcionamiento de nuestro cerebro. Es decir, que cada que ellos estudian algo, un caso o así, podrían averiguar, tener nuevas perspectivas o podrían hacer muchas mejoras y así conocer más. Finalmente están los psicólogos, que por su parte se encargan de dar respuesta a los procesos mentales que están ocultos o subyacen en un trastorno, y de qué manera pueden ser abordados según diversas corrientes, como lo son la psicoterapia, el psicoanálisis y la terapia conductista. Bueno, ahora les voy a hablar sobre qué son las anormalidades, trastornos psiquiátricos, enfermedades mentales. De manera muy breve, pero les quiero explicar qué es el concepto, por ejemplo, de anormal. ¿Qué significa normal? Que es distinto de lo general o de lo común, o se aparta de su estado natural o de las condiciones que le son inherentes. Ahora, ¿qué es inherente? Es que es esencial y permanente en un ser o en una cosa, o no puede separarse de él ya que forma de su naturaleza. Que tiene un desarrollo, anormal también quiere decir que tiene un desarrollo físico o mental inferior al que se considera normal. Ahora, trastorno psiquiátrico. ¿Qué es trastorno? Se refiere a una alteración de la salud y sí que es mente. Entonces son alteraciones de la salud en la mente, trastornos psiquiátricos. En otras palabras, está enfermedades mentales. Estas son las alteraciones en los procesos del razonamiento, el comportamiento, la facultad de reconocer la realidad, las emociones o la relación con los demás.
consideradas como anormales con respecto al grupo social de referencia del cual proviene el individuo. Lo que más afecta a estas enfermedades mentales son la capacidad de adaptación del mismo individuo. Puede haber diferentes causas, pero estas son las biológicas, genes o por historia familiar, psicológicas, cognitivas, lesiones cerebrales en cualquier área del cerebro, psicosociales, experiencias de vida, ambientales e incluso por la exposición de una madre a algún virus o producto químico durante el embarazo, así como el consumo de alcohol y drogas durante el embarazo también. Todo esto de la psicopatología, enfermedades mentales, lo podemos reconocer de acuerdo a un examen mental. Este examen mental es la recolección de datos que evalúa el estado mental del paciente o consultante. Está orientado a detectar signos y síntomas. Ahora, ¿por qué paciente o consultante? El paciente es aquel que porta síntomas y el consultante es quien desea que ocurran cambios como resultado de su propio esfuerzo o del esfuerzo de los demás. Ahora, les voy a explicar cuáles son las manifestaciones clínicas que nos damos cuenta de las enfermedades mentales a partir de este examen mental. Primero, alteraciones en la conciencia. Estas son las que no permiten que el individuo se dé cuenta de algo. Después están los trastornos de la atención. No le permiten al individuo generar concentración, procesar estímulos, por ende no puede responder en consecuencia a ellos. Después están las alteraciones de las emociones, las 5 emociones principales, universales, que son miedo, sorpresa, asco, alegría y tristeza. Después está la alteración en el pensamiento, que son las ideas fijas u obsesivas, delirantes, o puede ser el bloqueo, que es decir, la mente en blanco. Después están las alteraciones en el lenguaje, lo cual le genera conflicto a la persona para comunicarse con los demás. Alteraciones de psicomotricidad, que son pérdida o aumento de movimiento, temblores, convulsiones, movimientos involuntarios, tics. Esto se los voy a explicar un poquito más adelante cuando hable de los trastornos de la niñez, del desarrollo y de la adolescencia. Pero bueno, siguiendo en esto, también está los trastornos de la mímica, que son exageraciones de gestos, movimientos físicos o faciales. Alteraciones en el sueño, como por ejemplo insomnio, narcolepsia, apnea del sueño, es decir, en alteraciones del sueño como interrupciones en el mismo provocado por una obstrucción en las vías aéreas superiores. Bueno, ahora sí voy a hablar también para detectar enfermedades, anormalidades y trastornos psiquiátricos. Existe nuestro manual, que es el DSM, es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Actualmente hay 5 ediciones del mismo. La finalidad de este manual es proporcionar una guía útil para la práctica clínica, mediante la brevedad y concisión de los criterios, la claridad de expresión y la manifestación explícita de las hipótesis contenidas en los criterios diagnósticos de los trastornos mentales. Esperan que dicho manual sea práctico y de utilidad para los clínicos en general. El DSM siempre se va a apoyar de una evaluación multiaxial para diagnosticar los trastornos, el cual es un sistema que implica una evaluación en varios ejes, cada uno de los cuales concierne en un área distinta de información que pueda ayudar al clínico en el planteamiento del tratamiento y en la predicción del resultado. Por ejemplo, en el que vamos a tomar es el DSM-4. En él incluyen 5 ejes multiaxiales. El primero es de trastornos clínicos u otros problemas que pueden ser objeto de atención clínica, como por ejemplo estos trastornos debido a una enfermedad médica, trastornos no relacionados con sustancias,
trastornos del sueño, trastornos de conducta alimentaria y trastornos de control de impulsos, etc. En el eje 2 está el trastorno de la personalidad o del retraso mental específicamente. Como por ejemplo, de la personalidad podría ser el trastorno paranoide, el antisocial, el narcisista, obsesivo y, como ya les dije, el retraso mental. En el eje 3 están las enfermedades médicas, como por ejemplo enfermedades de la sangre, del sistema nervioso, circulatorio, respiratorio, digestivo y complicaciones en el parto, como les mencionaba hace rato, que las causas también pueden ser derivadas de problemas al nacer o así. Eje 4 son problemas psicosociales y ambientales, como por ejemplo problemas relativos al grupo primario, que sería la familia, problemas en la escuela, laborales, económicos, que no reciban los servicios de asistencia sanitaria, problemas relativos a la interacción con el sistema legal o el crimen. Finalmente está el eje 5, que es la evaluación de la actividad global. Incluye la opinión del clínico acerca del nivel general de la actividad del sujeto. Bueno, ahora sí vamos a pasar a nuestro segundo tema, que sería el trastorno de inicio en la infancia, la niñez y la adolescencia. Bueno, dice, las variaciones en la presentación de un trastorno atribuibles a etapas del desarrollo se describen a partir de los síntomas dependientes de la cultura, edad y sexo. Para diagnosticar cualquier trastorno es importante tomar en cuenta, primero que nada, la edad, el sexo de la persona, porque hay trastornos que le dan a las mujeres, son más frecuentes en mujeres, únicamente en mujeres, y más frecuentes en hombres y únicamente en hombres, y la cultura. Primero está el retraso mental. La característica esencial del retraso mental es que la capacidad intelectual general es inferior a la normal, que sería 70, y esta está acompañada de limitaciones significativas de la actividad adaptativa propia, de por lo menos 2 de estas: comunicación, cuidado de sí mismo, vida doméstica, habilidades sociales e interpersonales, utilización de recursos comunitarios, autocontrol, habilidades académicas funcionales, trabajo, ocio, salud y seguridad. Es decir, que debe de haber por lo menos 2 de las que acabo de mencionar para que sea considerado retraso mental, más aparte la capacidad intelectual inferior, y su inicio debe de ser antes de los 18 años. Las personas con retraso mental suelen presentar incapacidades adaptativas, más aparte del coeficiente intelectual bajo. Ok. Pueden especificarse con 4 grados de intensidad, que sería el retraso mental leve, moderado, grave y profundo. El retraso mental leve es equivalente en líneas generales a lo que se considera en la pedagogía como educable. El retraso mental leve aún es educable y este tiene un coeficiente intelectual, la persona que lo padece, de 50 a 70. Después está el retraso mental moderado. Equivale aproximadamente a la categoría pedagógica como adiestrable, ya no educable, adiestrable. Y este tiene un coeficiente intelectual de 35 a 50. Después está el retraso mental grave, que en su mayoría se adaptan bien a la vida en la comunidad, sea en hogares colectivos o con sus familias, a no ser que sufran alguna discapacidad asociada a este, que requiera cuidados especializados o cualquier otro tipo de asistencia. Y tiene un coeficiente intelectual de 20 a 40. El retraso mental profundo dice que la mayoría de los individuos con este diagnóstico presentan una enfermedad neurológica identificada que explica su retraso mental. Esto se debe a una enfermedad neurológica. Igual su coeficiente intelectual es de 20 a 25. Y también existe el retraso mental de gravedad no especificada,
que este es el diagnóstico de retraso mental de gravedad no especificada, debe utilizarse cuando exista una clara presunción de retraso mental, pero la persona en cuestión no puede ser evaluada satisfactoriamente por los test de inteligencia, es decir, que no tienen como un retraso ya sea leve, moderado, profundo, específico, pero que sí hay retraso mental. Después vienen los trastornos de aprendizaje. Estos se diagnostican cuando el rendimiento del individuo, ya sea en la lectura, en el cálculo o en la expresión escrita, es sustancialmente inferior al esperado por la edad, escolarización y nivel de inteligencia, según indican pruebas normalizadas administradas individualmente. Los problemas de aprendizaje interfieren significativamente en el rendimiento académico o las actividades de la vida cotidiana que requieren lectura, cálculo y escritura. Entonces el trastorno de la lectura. Se caracteriza por que la lectura del sujeto se sitúa sustancialmente por debajo del esperado, en función de la edad cronológica, del coeficiente de inteligencia y de la escolaridad propia de acuerdo a su edad. Se diagnostica igual mediante pruebas normalizadas administradas individualmente. Estas pruebas de la lectura evalúan precisión, velocidad o comprensión. Y también es denominada como dislexia. Después está el trastorno del cálculo. La característica principal es que hay un nivel inferior en la capacidad aritmética del sujeto y también es denominada como discalculia. Después está el trastorno de la expresión escrita. La característica principal es igual que hay una capacidad inferior y por de lo normal, que igual daña el rendimiento académico de la persona y también es denominada como disgrafia. Y está finalmente el trastorno del aprendizaje no especificado, que esta categoría puede referirse a deficiencias observadas en las 3 áreas, que interfieren significativamente en el rendimiento académico de la persona. Después está el trastorno de las habilidades motoras, los trastornos de las habilidades motoras. Está el trastorno del desarrollo de coordinación, afecta en el rendimiento de las actividades cotidianas que requieren coordinación motora. Por ejemplo, podría ser que tenga problemas al caminar, al gatear, al sentarse, que puedan caérsele los objetos de la mano, es decir, como torpeza o mal rendimiento en los reportes o en la caligrafía. También están los trastornos de la comunicación, que es el trastorno del lenguaje expresivo. Puede manifestarse clínicamente a través de uno de los síntomas que incluyen un vocabulario sumamente limitado, cometer errores en los tiempos verbales o experimentar dificultades en la memorización de las palabras o en la producción de frases de longitud o complejidad propias del nivel evolutivo del sujeto. Es decir, otra vez hay que tomar en cuenta la edad, el grado en el que esté estudiando y todo eso. También está el trastorno mixto del lenguaje receptivo y expresivo. Dice que los síntomas de estos incluyen los propios del trastorno del lenguaje expresivo, es decir, del que les acabo de mencionar, así como dificultades para comprender palabras, frases o tipos específicos de palabras, tales como términos espaciales y así. Está el trastorno fonológico, el tartamudeo, que es una alteración de la fluidez y la organización temporal normales del habla, como por ejemplo, repetición de sonidos y sílabas, prolongaciones de sonidos, pausas dentro de una palabra o a la hora de hablar, y palabras producidas con un exceso de tensión física. Luego está el trastorno de la comunicación no especificado, que cumplen con los criterios de ningún trastorno de la comunicación. O sea, hay problemas en la comunicación, pero no cumplen con ninguno de los criterios que se muestran en el DSM-4
de acuerdo a los trastornos anteriores que les acabo de mencionar. Después están los trastornos generalizados del desarrollo. Se caracterizan por una perturbación grave y generalizada de varias áreas del desarrollo. Habilidades para la interacción social, habilidades para la comunicación o la presencia de comportamientos, intereses y actividades estereotipadas. Primero está el trastorno autista. Las características esenciales del trastorno autista son la presencia de un desarrollo marcadamente anormal o deficiente de la interacción o comunicación social y un repertorio sumamente restringido de actividades e intereses, es decir, que no hay hay deficiencia en la interacción social, en la comunicación, y que no se muestran muchos intereses y actividades en conjunto con otras personas. Después está el trastorno de red. La característica esencial del trastorno de red es el desarrollo de múltiples déficits específicos tras un periodo de funcionamiento después del nacimiento. Los sujetos presentan un periodo prenatal y perinatal aparentemente normal, con un desarrollo psicomotor normal durante los 5 primeros meses de vida. En el nacimiento, la circunferencia craneal también se sitúa dentro de los límites normales, es decir, no se van viendo muchos cambios, pero entre los 5 y los 48 meses de edad, el crecimiento craneal se desacelera entre los 5, y es decir, que se para entre los 5 y los 48. Pero entre los 5 y los 30 meses de edad se produce una pérdida de habilidades manuales intencionales previamente adquiridas con el subsiguiente desarrollo de unos movimientos manuales estereotipados característicos, que semejan escribir o lavarse las manos. Igual, el interés por el ambiente social disminuye en los primeros años posteriores al inicio del trastorno, aunque la interacción social se desarrolla a menudo posteriormente. Se establecen alteraciones de la coordinación, de la marcha y de los movimientos del tronco. También existe una alteración grave en el lenguaje. Bueno, entonces está también el trastorno desintegrativo infantil. La característica esencial del trastorno desintegrativo es una marcada regresión en múltiples áreas de actividad, tras un periodo de por lo menos 2 años de desarrollo aparentemente normal. Después está el trastorno de Asperger, que esta es una alteración grave y persistente en la interacción social y el desarrollo de patrones del comportamiento, intereses, actividades restrictivas y repetitivas. Es casi similar al autismo, pero no es lo mismo. Cada uno tiene sus criterios. En el DSM-4 nos lo muestran y cada uno tiene que cumplir con esos criterios para ser denominado autismo o Asperger. Después está el trastorno generalizado no especificado, que esta categoría debe utilizarse cuando existe una alteración grave y generalizada del desarrollo de la interacción social recíproca o de las actividades de comunicación no verbal. Bueno, también tenemos el trastorno por déficit de atención. Este es un desorden del desarrollo que se caracteriza por síntomas persistentes de inatención, hiperactividad e impulsividad. Existen 3 subgrupos. Es el trastorno con predominio en déficit de atención, trastorno con predominio en déficit trastorno con predominio de la hiperactividad e impulsividad, y finalmente es el trastorno combinado, es decir, déficit de atención, hiperactividad y impulsividad. Tenemos también el trastorno disocial. La característica esencial de este es un patrón de comportamiento persistente y repetitivo en el que se violan los derechos básicos de los otros o importantes normas sociales de acuerdo a la edad del sujeto. Estos comportamientos se dividen en 4 grupos. Comportamiento agresivo, que causa daño físico. Amenazas. Comportamiento no agresivo, que causa pérdidas o daños a la propiedad. Fraudes o robos y violaciones graves de las normas. Esta también no es lo mismo, pero es similar, es el trastorno negativista desafiante,
que es la característica esencial del trastorno desafiante. Es un patrón recurrente de comportamiento negativista, desafiante, desobediente y hostil, dirigido a las figuras de autoridad, que persiste por lo menos durante 6 meses y se caracteriza por la frecuente aparición de por lo menos 4 de los siguientes comportamientos. Dice, accesos de cólera, discusiones con adultos, desafiar activamente o negarse a cumplir las demandas o normas de los adultos, llevar a cabo deliberadamente actos que molestarán a otras personas, acusar a otros de sus propios errores o problemas de comportamiento, ser quisquillosos o sentirse fácilmente molesto por otros. Está el trastorno de la ingestión y de la conducta alimentaria de la infancia, que estos vienen la pica, que es una ingestión persistente de sustancias no nutritivas durante un periodo de por lo menos un mes. El trastorno de rumiación, que es la característica esencial del trastorno, es nueva masticación repetida de alimento que lleva a cabo un niño tras un periodo de masticar mucho tras un periodo de funcionamiento normal y que duran por lo menos un mes. Trastorno de ingestión alimentaria de la infancia o de la niñez. Dice que es la incapacidad persistente para comer adecuadamente, lo que se pone en manifiesto por una incapacidad significativa para ganar peso o una pérdida de peso. Igual dura por lo menos un mes. Y en este mismo se agregan la anorexia nerviosa y la bulexia nerviosa a estos trastornos de conducta alimentaria. Están los trastornos de tics, que es un tic, es una vocalización o movimiento súbito, rápido, recurrente, no rítmico y estereotipado. Está el trastorno de Tourette, el de tics motores o vocales crónicos, trastorno de tics transitorios. También están dentro de la niñez y la adolescencia, podría ser, están los trastornos, del desarrollo, trastornos de la eliminación. Encrópesis. Esta se caracteriza por la repetida emisión de heces en lugares inadecuados, y la enuresis, que esta es la repetida emisión de orina en lugares no adecuados durante el día o la noche, en la cama o en la vestimenta. Y hay otros trastornos que voy a decir nada más, voy a mencionar, que es el trastorno de la ansiedad por separación de los padres del niño, por separación del hogar o de aquellas personas con el que el sujeto está vinculado, el mutismo selectivo, el trastorno reactivo de la vinculación de la infancia o de la niñez y finalmente el trastorno de movimientos estereotipados. Estos los dije ya así porque creo que ya me alargué mucho, pero estos serían como los trastornos que el DSM-4 nos habla, nos muestra y sobre la niñez y la adolescencia. Y pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención y que estén bien.